Vamos a comenzar, Padre. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias, Padre Santo, por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos tienes con bien, Señor. Y podemos comunicarnos de esta forma, vernos un poquito, los que podemos ver, abrir nuestra cámara, Señor. Y te pedimos, Señor, sigas bendiciendo y guardando nuestras vidas. Lleva con bien a los que van a su hogar o están moviéndose, guárdalos. Y también, Señor, pues sigue con nosotros, Señor, con cada uno para que podamos escuchar tu palabra, cada vez aprender más de ti, de quién, tu carácter, lo que tú haces, lo que tú dijiste, Señor. Te lo pido, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues No el sé, día de hoy nos toca el capítulo 20, el capítulo 12 que nos compartió el domingo pasado un poco Juan Carlos. Vamos sí, a leer el versículos 1 al 3. Vamos a comenzar con esa parte. Voy a leer primero un poquito el último versículo de los últimos dos versículos del capítulo 11, que en parte se relacionan con este capítulo. Dice, mientras Jesús se retiraba, los maestros de la ley religiosa, bueno, lo voy a leer en la versión 60, dice, diciéndoles a él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole, procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Y continúa Lucas diciendo, en esto, juntándose por millares la multitud, había mucha gente, como decía Juan Carlos el domingo, había mucha gente a su alrededor, no podemos decir millones, pero sí, pues no sabemos considerar que tanto puede decirse mucha. El hecho es que Lucas hace esa referencia y dice, tanto que unos a otros se atropellaban. Comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Bien, aquí, ¿qué dijo Jesús y qué hizo Jesús? ¿Quién quiere compartir un poquito de esto? Bueno, lo que dice Jesús es que se guarden de la levadura de los Ya, pues. fariseos, que es la hipocresía. Y algo que decía Juan Carlos dice, no habla en sí de los fariseos, sino de alguna característica de los fariseos, ¿no? O sea, en este caso no en toda su persona, sino algo que ellos hacían, ¿no? Y que es la hipocresía. Pero en sí no se refiere. Eso me pareció interesante lo que comentaba Juan Carlos de que no se refería como deséchalo, como Dios, ¿no? Que dice que no quiere que nadie se pierda, ¿no? Pues como sabemos, lo que no le gusta a Dios no son las personas, sino el pecado, ¿no? De las personas, o sea, es lo que es lo que no quiere que hagamos, ¿no? Y en este caso, pues dice, de los fariseos, la hipocresía, ¿no? Dice, porque no hay nada encubierto, lo que dijo Jesús, que no se haya de descubrir, ni oculto que no haya de saberse. Y más siendo Jesús, ¿no? Que sabemos que tiene las mismas atributos que Dios, que es omnisciente, que todo lo conocía, porque ya desde los dos versículos anteriores que leíste en el capítulo, pues decía, ellos sabían qué tramaba, ¿no? Y la gente querían provocarlo para ver qué decía, ¿no? Y en este caso, poderle acusar, a ver. Y también dice, por lo tanto, lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado en el oído de los aposentos se proclamará en las azoteas. Por más que quieras guardar el secreto, pues Jesús lo sabía y tarde o temprano podemos aprender que también pues, sale a la luz, ¿no? Cualquier cosa que tú vayas a decir, que vayas a comentar, ahora sí que prevalece la verdad, ¿no? Aquí Jesús o nos revela algo importante y no está hablando de ellos, porque si, no, y no podemos hablar mal de ellos porque incluso fue Dios quien instituyó a fariseos y escribas como parte importante de la enseñanza para el pueblo judío. Entonces, ellos fueron instituidos por Dios. Sin embargo, Jesús habla de que hay una levadura y en la Biblia se habla que la levadura y que la han usado incluso para cocinar,
Sabemos que la levadura es como un hongo, es microscópico que ayuda a la fermentación y ayuda para muchas cosas, ¿no? Pero en esos momentos, en esos casos, incluso para la levadura era también visto como algo que pues echa a perder las cosas. Entonces, y usa la levadura Jesús como ilustración para decir, hay algo malo dentro de los fariseos. No es que los fariseos sean malos, sino que hay algo malo de ellos, y lo especifica muy claramente, y es la hipocresía, ¿no? Y la hipocresía, pues, en este caso la levadura está hablando del pecado de los fariseos, y el pecado de los fariseos es la hipocresía, que la hipocresía básicamente y sencillamente es la mentira, ¿no? Entonces, aplicándolo, yo creo que para nosotros es que dice Jesús, o sea, hay que cuidarnos del pecado de lo que vemos incluso en nuestro pueblo, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en muchas cosas, porque la hipocresía no es pecado, ¿no? Aquí podemos ver que no están hablando precisamente en contra de un grupo religioso en su forma de enseñanza, sino en contra de su forma de vivir. Y como decía Jorge, porque hay algo mal en su corazón, hay algo mal en el cual pues ellos imponían cosas que ni siquiera ellos mismos podían hacer, ¿no? Y para ellos era más importante la forma que el mismo obediencia a Dios. Y muchas veces en esta hipocresía, cuando hay hipocresía, es porque no somos capaces de decir la verdad, no somos capaces de decir lo correcto, no somos capaces de decir que estamos haciendo mal, por ejemplo, reconocer que estamos haciendo mal. Y lo que provoca eso, pues, es ser hipócritas y decir, no, pues yo estoy bien y todo está bien. Y muchas veces la hipocresía viene en esa parte de no poder decir la verdad. Y en este caso, pues los fariseos, pues es su forma de vivir decía ellos decían una cosa, pero vivían de otra manera. Y pues Jesús les estaba diciendo que tuvieran cuidado con esa forma de vivir, ¿no? Y que se alejaran de esa manera de vivir. Algo más que quieran, que puedan compartir sobre qué hizo Jesús con su carácter, su forma de hablar con ellos. Este, algo que, bueno, no sé si lo dijimos o no lo hemos dicho, pero pues, el carácter de Jesús, o sea, todo es directo también, o sea, no es, decíamos, no se anda con medias tintas, decía, no eres neutral, y en este caso, pues, dice exactamente que está mal, ¿no? Y, y pues nos señala que nos cuidemos de eso, ¿no? O sea, esto no es correcto y Ujú, no hay otra cosa, ¿no? O sea, específicamente te dice qué estás mal, en qué estás mal y qué debes de hacer, ¿no? ujú. Juan Carlos nos ponía un ejemplo sobre lo que a veces llegamos a ser nosotros como cristianos en nuestra vida, ¿no? De la hipocresía que llevamos. Vamos a la iglesia, sacamos a Dios, por así decirlo, en ese momento tratamos de imitar a Dios, pero saliendo de ahí dejamos de buscar a Dios y hacemos lo que a nosotros bien nos parece, ¿no? Entonces, él decía, pues esto es un Dios de bolsillo y para mí eso se convierte en una hipocresía también. Entonces vamos a continuar viendo los versículos del 4 al 7, donde dice, ¿a quién se debe de temer entonces? Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién deben temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Sigue hablando Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús en continuando con el tema? Que no temamos, sí, que si los pajarillos valen, continuamos nosotros. Pues aquí Jesús está siendo totalmente claro, como bien estaban diciendo ahorita, él era bien directo.
con una diferencia de nosotros que a veces nosotros no sabemos ser directos. Él tiene una sabiduría enorme. Él sabía cómo ser directo. O sea, había momentos en el que Jesús hablaba con demasiada dureza, era tal cual, pero habían veces como en estos casos que usaba parábolas, como para que las personas pudieran digerirlo con más facilidad, pero al final estaba siendo totalmente directo, duro a los huesos. Y aquí él te está diciendo básicamente de que debemos temerle a Dios, o sea, no a más nadie. Por eso es que dice aquel que puede, que te quita la vida, que te la da, parafraseando, ¿no? Es el único que tiene poder para hacerlo. O sea, a él es al que debemos temer. Por eso era que el domingo decía, y en definitiva, cuando le tememos a él, este es el principio de la sabiduría. O sea, se convierte como en un boomerang en beneficio. Al temerle, pues recibimos beneficio, porque aquí comenzamos a usar con sabiduría el temor a Dios. Habla de el temor y lo podemos interpretar como miedo. Y después usa la misma palabra, temor, como un temor a Dios, que nosotros como cristianos entendemos que el temor a Dios no es un miedo a Dios, sino es un respeto, una honra, una glorificación a Dios y una obediencia sobre todo a Dios. Pero no sé cómo lo diría otra, no sé cómo lo abarca otra versión. Porque en esta versión usa temor para la misma idea. Bueno, para ideas diferentes, perdón, pero usa la misma palabra. Y no sé si en otra versión usa otras palabras como para diferenciar la gloria, la obediencia a Dios y el miedo, o sea, no tener miedo como cristiano. Bueno, en esta versión, en otra versión hablas igual con la misma temor. Dice, queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Y después dice, les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Y eso es lo que tú, no sé si es lo que querías comentar, porque Sí. aquí la cuestión es que también es un temor de que Él es el único que sí puede, no solo quitarnos la vida, porque nos puede quitar la vida, o sea, en cualquier momento Él puede en la noche decir, "Pues, vente conmigo", y ya estamos en su presencia, pero dice, a Él debemos de tenerle porque Él nos puede no solo quitar la vida, sino arrojarnos al infierno, un lugar donde entendemos que es el crujir y el llanto y que todo el tiempo se está, este, pues, uno consumiéndose, por así decirlo, ¿no? Y dice, claro, Él es a quien debemos de temer. La versión, esta es el lenguaje actual, no sé, una de esas. ¿Viste, Telia? Aquí dice de esta manera. Amigos míos, no tengan miedo de la gente que puede quitarle la vida, más que eso no pueden hacerles. Tengan más bien temor de Dios, siempre que se refiere a Dios, se refiere a temor y no a miedo. O sea, es una diferencia entre temor y miedo. Miedo y temor, a pesar de que son sinónimos, no es lo mismo. Cuando tú temes, sí, tú respetas, porque cuando se refieren a Dios, temerle, y por eso es que es el principio de la sabiduría, es el temor reverente de hacer algo en contra de alguien que tú amas tanto que te duele hacerlo sentir mal. Es a ese temor al que se refiere. O sea, si yo amo tanto a mis hijos y yo soy incapaz de hacer algo en contra de ellos, porque los amo. Entonces temo hacer algo en contra de ellos por eso, porque los amo. Es a ese temor al que se refiere específicamente aquí con Dios. O sea Ujú. que cuando tememos, y ponía el ejemplo de los hijos, porque es algo que para nosotros es demasiado importante, ¿no? No somos capaces de hacer algo en contra de un hijo por amor. O sea, lo amamos tanto que tememos hacer algo en contra de ellos. O sea, nos duele. Y así debe ser con Dios. Nos importa tanto que hacer algo en contra de él debería significar en temor para nosotros como para un hijo. O sea, no puedo porque no soy capaz de hacerlo. Decíamos también, Angie decía, ¿no? Que Dios nos considera de tal manera que Él nos tiene en su cuidado y no debemos de pensar que no somos importantes para Dios, si considerando que unos pajarillos, dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, no temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos, ¿no? Y hablaba sobre esta parte de que nos ama más que somos más importantes, ¿no? Que somos importantes para Él. Vamos a seguir leyendo el versículo 8 al 12.
¿Alguien que pueda leerlo? Les digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre los confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando les trajere a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen por cómo o qué habrán de responder o qué habrán de decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en esa misma hora lo que deben de decir. Entonces, todo esto, pues, ¿qué dijo Jesús? Pues acaba de leer José Luis, que si nosotros lo confesamos, también también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Qué interesante, porque pues habrá quienes digan, bueno, yo creo en Jesús y respeto lo que él dice, y otra cosa es muy diferente a lo que dice aquí, que es que confesar, que tiene que ver con decir, hablar claramente de quién es Dios, ¿no? Bueno, ahí vuelve a enseñar Jesús cuál es el pecado que sí no se perdona, ¿no? Una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y y pues lo que aprendemos y sabemos que te puede perdonar cualquier cosa que puedas decir contra Jesús, pero hablar contra el Espíritu Santo, eso sí no se perdona y es pues, una advertencia y es claro, ¿no? Lo que no se perdona. Y también que a veces nos preocupamos por qué tenemos que decir o cómo debemos de compartir, dice, y si en verdad eres cristiano, el Espíritu Santo te va a poner las palabras correctas para hablar y testificar, ¿sí? Lo que ha hecho Dios en tu vida o las maravillas que ha hecho Dios en tu vida o lo que has aprendido de Dios. Y a veces creemos que es nada más porque has estudiado, ¿no? Es también porque le has entregado tu vida a Dios, a Jesús, y Él te va a decir que tienes que hablar con la gente y cómo testificarlo y cómo dar testimonio de su grandeza, de su magnificencia. Y no es que sepas Biblia, es que ponga las palabras y el Espíritu Santo en tu mente, en tu corazón, cuando en realidad pues, le has creído, ¿no? También habla sobre cuando los trajeren, dice, a las sinagogas. A ver si voy a leer la versión NTV. Cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas y delante de gobernantes y autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. Y esto nos puede llevar a que cuando estamos delante de nuestras autoridades, a veces decimos, ¿qué voy a decirles? ¿Cómo me voy a defender? Y pues podemos ver ejemplos, muchos ejemplos a través de los años en que la gente moría por Cristo y aún estando en esa situación de muerte, que estuvieran torturándolos o los fueran pues a cortarle la cabeza, algo así, aún ellos seguían confesando y diciendo quién era Él, ¿no? Y qué decir. Entonces, el Espíritu Santo dice que Él nos enseñará qué hay que decir en cualquiera de esas situaciones. Podríamos estar frente a una autoridad, frente a algo que tuviéramos que defendernos, ¿no? Pero cuando escuchaba acá al hermano hablar sobre lo del Espíritu Santo, ¿no? De que no es el único pecado que no es perdonado, y es literal. Te puedes buscar en toda la Biblia y es el único pecado que no es perdonado. Y en otras partes de la Biblia dice ni en este siglo ni en el venidero. O sea, dice nunca, no será perdonado. Y el propio Jesús habla de sí mismo diciendo que hasta su nombre, y fíjense qué tan importante, y esto lo doy solo como un detalle, que dicen de que Jesús no es Dios, ¿no? Qué tan importante es el Espíritu Santo y qué tan importante es Jesús, porque Jesús es nombre sobre todo nombre.
Y según lo que el propio Jesús está diciendo, contra su propio nombre se puede blasfemar. O sea, no debemos, ¿no? Pero puede pasar por el perdón, pero contra el Espíritu Santo no. Entonces, el Espíritu Santo es tan importante que es el mismo Dios, o sea, es la misma esencia divina de Dios. No yo digo que la parte más sublime de Dios, porque Él en esencia es espíritu y no cualquiera, es Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué digo esto? Jesús, cuando estaban sus discípulos preocupados, y es aquí el punto, ellos estaban preocupados porque ya Jesús se iba y definitivamente. Y Jesús les dijo, no se preocupen, parafraseando digo, ¿no? Que yo me voy, pero les dejo a alguien, les dejo al Consolador. ¿Y de quién estaba hablando? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo Jesús puede tener autoridad sobre algo tan importante si no es Dios? O sea, ¿cómo Él va a decir, yo dejo? No dijo, yo me voy y el Padre le envía. No, Él dijo, yo dejo, yo con la autoridad que tengo, dejo al Espíritu Santo. Entonces, solo era este detalle, solo como para compartir un pequeñito detallito allí. Como cristianos, o sea, tú quieres compartir de Dios, quieres compartir de Jesús, y tienes que tener en cuenta que al ser hijo de Él y al haberlo aceptado, y el que te ha dado el Espíritu Santo que mora en ti, pues estás capacitado nada menos que por Dios. Entonces, dice, no te preocupes, o sea, tú eres el conocedor, tú tienes mi espíritu, te lo he dado. Entonces, simplemente con tu testimonio, con lo que has aprendido, con lo que Dios te ha hablado, puedes compartir y Él te va a decir qué es lo que tienes que decir. Y parte de eso es tu fe, o sea, la fe que te ha dado Dios, la certeza de que vas a vivir una eternidad con Él, que has sido adoptado como hijo de Dios, que puedes ser llamado hijo de Dios y que Él te ha capacitado en todo momento. Nos debemos de sentir capacitados y ahorita vamos a decir, seguimos escudriñando aquí las escrituras, todos nosotros, y acrecentando unos a otros nuestra fe, porque podemos estar tranquilos porque sabemos quién nos respalda y quién nos envía, ¿no? También aquí podemos ver de su carácter de Jesús sobre que Él es el que va, Él no cambia, y que Él va a confesar delante de los ángeles, dice aquí. En otra parte dice también delante de su Padre, si nosotros lo confesamos a Él, ¿no? Entonces Él es nuestro, también como nuestro abogado, el que va a estar representándonos en todo este tiempo. En ese día que compartía Juan Carlos, más adelante hablaba sobre el rico insensato. Entonces, mientras estaba Jesús hablando con esto y con la multitud, dice que había un rico o una persona que gritó y dice, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia, ¿no? Y más él, más él le dijo, dice la palabra Jesús, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y continúa la lectura, voy a seguir leyendo, dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Yo pienso que mm, debemos de confiar que nuestro sustento es Cristo Jesús, no las cosas materiales, las cosas terrenales, que es Él el que nos sostiene en todo momento, ¿no? Aquí Jesús está diciendo que él no es juez, eh, o sea, él deja de ser juez Jesús en este momento, o a qué se refería con quien, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez? O dice en otra versión, amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Jesús no está refiriéndose a que no fuera el juez, porque sabemos y entendemos que él también, en algún momento, él va a ser el que va a juzgar, ¿no? Pero está hablando sobre algo sobre esa trivialidad. Dice Juan Carlos, que no dependemos de las cosas materiales ni de las situaciones, solo de Dios. Miguel, hace ratito ibas a comentar algo, porque se me olvidó que ibas. Jesús no deja de ser juez, pero en esta parte había una trivialidad que estaba hablando este hombre, porque él estaba
hablando, buscando sobre su herencia. Dice aparte que es en el título, que era un rico insensato, ¿no? Y era un hombre que probablemente tenía muchas cosas y solamente quería tener más, por esa, en esa avaricia dice, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y obviamente entonces Jesús, bueno, no es obvio, pero Jesús hace una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré en mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y eso será la parábola que él usó para explicarnos o explicarles a sus discípulos sobre la avaricia. Muy bien, ¿alguien quiera compartir qué dijo Jesús o qué hizo Jesús? Pues cuando yo leí esta parte, entendí que Jesús nos quiere decir que lo primero que debemos de buscar es nuestro, pues, el bienestar espiritual. También sé o tengo la convicción de que Dios quiere lo mejor para nosotros, que somos sus hijos. Digo, así como nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? O sea, que no tengan carencias, que no tengan, pues que no pasen hambres, que no pasen penumbras y así, también estoy segura de que Dios tiene un propósito de que nosotros podamos, pues, pues no sufrir, ¿no? Por las carencias. Pero aquí en estos párrafos que hablaba, Jesús es muy claro al nombrar la avaricia, ¿no? Porque pues la avaricia es cuando tengo un deseo excesivo por las cosas, no estoy conforme con lo que tengo, o sea, no es suficiente, o sea, cuando todo no es suficiente, ¿no? Y pues, en el parámetro real es que volteamos a verlo y muchos vemos como hermanos se pelean por las herencias de los padres o como codician los bienes ajenos o las cosas ajenas, ¿no? Entonces yo creo que aquí Jesús es muy claro, ¿no? O sea, no podemos anteponer pues la avaricia y llevarla muchas veces hasta la idolatría, ¿no? Del dinero, de los bienes, de las cosas que no son necesarias, ¿no? O sea, eso pues yo creo que incluso no nos hace sentir ni siquiera paz, al contrario, ¿no? Porque la misma avaricia te hace pensar, tengo que acumular, tengo que guardar, tengo que obtener, tengo que ganar más, quiero, y eso no te da una satisfacción. Entonces creo que a lo que se refiere aquí Jesús es muy claro. Pues no seamos necios, ¿no? O sea, lo que tenemos es suficiente y aquí cuando dice esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, pues de quién será, ¿no? ¿Quién se lo va a quedar? Buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Exactamente, ¿no? El Señor nos da bienes, muchísimos bienes, y yo creo que son para eso, para disfrutarlos, porque Él nos los da de todas las maneras que podamos, riéndonos, llorando si quieres, disfrutándolos, tomándolos, comiendo, no sé, muchos bienes, pero si Él nos los da es para que los disfrutemos, pero al final es muy claro en esta parte también, no es lo más importante es buscar a Dios, su justicia, y lo demás ya viene por añadidura y es perfectamente ligado con lo que estamos viendo, ¿no? Los bienes no son malos, al contrario, a eso me refiero, son buenos porque el Señor nos los da y hay que disfrutarlos, pero lo más importante Pero es como lo que decía Liz, dice, a veces la codicia o la ambición te hacen creer que eso es lo mejor. Y pues también la palabra de Dios dice, el reino de Dios
no es bebida, comida, sino justicia, paz y gozo. Si tienes esas cosas, la verdad, sabemos que es necesaria la comida o la bebida, pero eso no es lo más importante, ¿no? Lo importante es tener esa paz, ese gozo. Y ahorita, bueno, estábamos aquí entre discutiendo y platicando, Mago y yo, y también eso se ve en la vida de los creyentes, los frutos, ¿sí? Del Espíritu Santo en tu vida, ¿no? Ahí te das cuenta que es importante para cada uno de los que hemos creído, ¿no? Si sigues obsesionado por bienes materiales, por ambiciones personales, que no es malo ciertas ambiciones, ¿no? O sea, pero también cuando pierdes ese control de que para ti es más importante, no sé, mi auto que ir a la iglesia o no sé, que adorarle a él, pues ahí ya estás perdiendo pues parte de la visión que te ha dado Dios, ¿no? Cuando se vuelve más importante lo material que lo que es el que te da lo material, pues cuando cambian las cosas. Y si hay codicia, y una de las cosas que creo que es codicia también es cuando yo tengo algo, por ejemplo, yo tengo, si me gusta la música, tengo muchos discos, que antes se manejaba más en discos, pero veo otro disco y lo quiero, aunque ya no lo necesito, quiero el otro. O tengo dos carros, decía Sara, tengo un carro o dos, y veo otro carro y lo quiero. Entonces, eso es codiciar siempre algo. Aunque ya lo tengo, quiero algo más, quiero algo más. Y eso es lo que estaba haciendo el joven rico, ¿no? Quería que le repartieran y que le dieran más todavía de lo que ya tenía. Y por último, no está peleado, como decía Miguel, el que Dios nos bendiga, que Dios nos podamos ser bendecidos por Dios y podemos tener riquezas, pero las riquezas del mundo se van a quedar en el mundo. Por eso al final decía en la parábola, ¿quién se va a quedar con eso? Y al final lo que le decía, la recomendación era que lo que tenías que hacer eran riquezas, pero en el cielo, ¿no? Entonces, a lo mejor y el joven que de la parábola, que en lugar de guardar todos esos frutos, hubiera tenido Dios un propósito diferente para que los frutos que le sobraran lo pudiera compartir, lo pudiera bendecir a otros, etcétera. Pues en parte, por ejemplo, una de las cosas que él consideraba era que todo eso era suyo y que él lo había conseguido por su propio esfuerzo, sin dar en cuenta que todo eso se lo había dado Dios, ¿no? Ese es uno de los errores que él cometía, que estaba cometiendo. Y al igual que decir que él podría decirle a su propia alma, dice, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come y bebe, y considerar que él era también el dueño de su propia alma, siendo que no es el dueño o no somos los dueños de nuestra alma, sino es el Señor, y que en algún momento se lo iba a requerir, y el problema no era el que tuviera, sino que estaba haciendo tesoros para él y para esta vida terrenal y no tesoros en el cielo, donde en otra parte de la palabra de Dios dice que no se echan a perder, no, la polilla no lo destruye, etcétera, y que ahí es donde debemos de guardar nuestro tesoro, no generar riquezas para tener más y más y más codicia y más avaricia. Luego sigue diciendo el afán y la ansiedad. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Y hace más adelante otra parábola, y le dice, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, dice que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Ustedes han visto a los cuervos? ¿Ustedes conocen a los cuervos? ¿Son aves bonitas, aves que dijeras, uy, qué bonitas están esas aves? Pues no, ¿no? O sea, No, no son aves que yo pudiera decir, ay, que como codicio, como es un cuervo, pero aún Jesús está haciendo referencia de un cuervo y dice, no valéis más ustedes. Dice, ellos no siembran, no ciegan, ni tienen despensa, ni granero, dice, y Dios los alimenta.
Dice, y también, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, o sea, lo que es tan simple que pudiera ser de añadir algo, por qué os afanáis por lo demás? Sigue diciendo sobre, ahora sí, sobre unas flores, se consideran los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Podemos recordar aquí de Salomón, ¿no? ¿Quién era el rey Salomón? Quizás algunos consideraron no existe en nuestros tiempos, pero hay muchas cosas que declaran que él existió y que tuvo muchas riquezas. Ni aún dice la palabra de Dios, ni aún Salomón se vistió como los lirios, como estas flores que están vestidas tan hermosas, tan bonitas, que ni aún Salomón podría hacerlo. Dice, y que no hace nada, ¿no? Nada más crecen, se, se desarrollan, salen la flor y después se mueren. Y si así viste Dios la hierba de hoy que está en el campo, mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Ya se hablaba Miguel sobre eso, ¿no? De las cosas que Jesús decía, seguía diciendo Jesús, y que yo puedo considerar un poquito en este aspecto es que no debería de preocuparme, aunque esto no quiere decir que yo no haga nada, porque algunos pueden decir, ay, bueno, y pues si Dios me va a dar todo, pues entonces, pues, ¿para qué trabajo? ¿Y para qué hago esto? ¿Para qué me esfuerzo? Y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que nosotros debemos de confiar en Dios y que Él es el que va a proveer, Él sabe todas nuestras necesidades y que nosotros no debemos de estar ansiosos, sino debemos de poder descansar, poder dejarlas en sus manos y lo único que tenemos que hacer es buscar el reino de Dios primeramente. Y dice, por último, Lucas, que, bueno, Jesús, aquí dice que todas estas cosas, todas estas necesidades, Él las va a suplir, serán añadidas. Y otra parte de la escritura que el apóstol Pablo menciona es que he aprendido a vivir en la escasez y también en la abundancia y es poder estar contento, ¿no? Pues yo creo que en nuestra vida a todos nos ha tocado, bueno, al menos hablo en mi caso, ¿no? En la escasez y hemos podido estar respaldados por Dios en todo momento y también en la abundancia. Y si te da abundancia, pues también es para compartir esa abundancia que Dios te puede proveer. Y además eso, la abundancia no es para que la acapares, que seas codicioso. Todo eso les entiendo, pero yo también entiendo perfecta la parte cuando habla de la ansiedad, porque para los que padecemos la ansiedad es algo, es un instinto natural, ¿no? Y se nos da porque no sabemos qué va a pasar mañana y la incertidumbre del mañana es lo que a veces no nos deja ni dormir o nos da enfermedad o nos trae consecuencias, ¿no? Y entonces en estos párrafos, bueno, en estos versículos de la Biblia, lo que yo le entendí es que debo de tener fe en Dios. O sea, aquí en verdad es donde yo debo de aplicar la fe. Si yo estoy haciendo lo que me corresponde, así como comentabas tú, Dani, o sea, no es que me quede decir, ah, bueno, pues Dios proveerá o Dios ve. No, pero si estoy haciendo lo que yo debo de hacer, entonces no tendría por qué preocuparme, ¿no? Pero para pues, las personas que tenemos ansiedad es difícil. Pero más sin embargo, pues sí, aquí es donde hay que aplicar la fe. Pero nuestra fe tiene que ser en Jesús, en Él, en el que es el que nos puede dar todo lo que necesitamos. Voy a leerlo en la versión NTV, dice, así que no se preocupe, pequeño rebaño, o decía en la 60, manada pequeña. Jesús nos ve como ese pequeño rebaño de ovejas que tiene un pastor y que Él las cuida.
pues el Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. El Señor no solo eh, sabe que tenemos necesidad de estas cosas, sino que Él también se complace de darnos las cosas que necesitamos. Y eso es algo que debemos de pensar, porque no es que Dios no nos quiera dar algo. A veces cuando pedimos y decimos, es que Dios no me da, no, es que Dios no nos quiera dar algo, es que Dios se complace en darnos las cosas, pero Él nos la da ya sea en su momento o conforme a lo que necesitamos, porque eso es, como decía hace rato, a nuestras necesidades, Él es el que nos suple. Y no lo que nosotros queramos de tener. Ay, pues ahora quiero una tele, que tengo una tele de 50 pulgadas y ahora quiero una tele de 60 porque no alcanzo a ver bien las letras. No, no tiene nada que ver. Simplemente lo que suple son a nuestras necesidades, tanto espirituales y materiales también. ¿Ok? Y luego dice, vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidades. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerarán. El tesoro de ustedes estará seguro, ningún ladrón podrá robarles y ninguna polilla destruirlo. Donde esté su tesoro, ahí estará también los deseos de su corazón. Y eso lo hemos leído muchas veces en la versión 60, donde dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿O qué dice Jesús? Pues que no debemos de hacer nuestro tesoro aquí en la tierra, sino lo que tenemos debemos de compartir. No es que nosotros tengamos que ahorita vender nuestra casa, no decir, ah, sí voy a vender la casa porque aquí dice, no, no. Tiene que ver con que nosotros las cosas que tenemos que Dios nos ha dado son de Él, pero que también esas cosas las tenemos que compartir. Y eso que al compartir, como decía hace rato José Luis, pues muchas veces trae bendición no solo aquí, sino en el cielo o para la eternidad, porque la gente que lo recibe, pues muchas veces puede ver la mano de Dios en ese aspecto y trae una eternidad en esa parte de su corazón. Y lo que sí nos dice es que no debemos de tener nuestro tesoro en la tierra, sino que debe estar nuestro tesoro con Él. Porque donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. No dice, donde está tu corazón, ahí va a estar tu tesoro. Si mi corazón lo que quiere es creer y confiar y buscar de Dios, pues ahí va a estar mi tesoro también. Si Jesús es mi tesoro, perdón, ahí va a estar mi corazón. Pues nada más ahí comentar que precisamente venimos hablando de bienes materiales, ¿no? Y de hecho la palabra, ahorita están viendo que la palabra tesoros del griego sí se refiere a algo como un edificio, un santuario donde almacenamos cosas preciosas, materiales preciosos, riquezas físicas, oro, y se usaba mucho como para referirse a lo precioso que se almacenaba en los templos y en los santuarios en aquellos tiempos, ¿no? Y, y creo que muchas veces también lo usamos como una ilustración para ver cuál es nuestro tesoro, incluso también sentimental, cuál es nuestro tesoro, incluso también en lo que más pensamos, etcétera, ¿no? Nuestro trabajo, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y creo que, digo, aunque la Biblia se refiere a lo físico, creo que está bien muchas veces pensar en que, pues el deseo, ahí venía ahí la otra versión, ¿no? Que decía los deseos de nuestro corazón, ¿no? Y los deseos de nuestro corazón a veces no nada más es lo material, ¿no? Hay cosas que anhelamos también, y en lo que le invertimos mucho, mucho tiempo, ¿no? Y nos distrae de estar en intimidad con Dios o nos distrae mucho de la presencia de Dios, y puede ser el trabajo, ¿no? A mí me pasa, ¿no? Puede ser el trabajo, puede ser incluso la familia, que pudiera ser algo muy puro, que pudiera ser algo creado por Dios, puede ser algo que te puede distraer de la presencia de Dios, ¿no? Entonces, y pueden ser cosas que el diablo puede ocupar para distraerte de su presencia y ocuparlas para que tú te distraigas, ¿no? Entonces, hablando de tesoros, creo que hay tesoros en nuestro corazón, hay tesoros en lo físico, hay tesoros
en lo mental, hay tesoros en lo sentimental, y creo que lo importante es el tesoro espiritual del que Dios nos está dando, el que es eterno, es donde debemos de estar enfocados, ¿no? Los siguientes temas, solo los voy a nombrar. Habla sobre el siervo fiel, perdón, el siervo vigilante. Un siervo vigilante habla sobre un siervo que está al pendiente de, de cuando el Señor vaya a venir. Después un siervo infiel, perdón. Ella habla sobre otra parábola donde es quién es el mayordomo fiel y prudente y quién sería un mayordomo infiel. Y tiene que ver con que tenemos que cuidar, ser fieles en esa parte de cuidar, estar buscando al Señor, pensar en que el Señor va a venir pronto. Conforme han pasado los años, mucha gente ahorita podría pensar que Jesús no viene tan pronto que todavía quizás tengamos tiempo. Pero cuando ustedes leen la palabra de Dios, muchas veces cuando los discípulos creían sobre la venida del Señor, ellos no hablaban sobre qué iba a pasar mucho tiempo después. Pablo no se refería a que Jesús vendría muchos años después. Ellos todos creían que iba a venir pronto. Y algo que ha pasado a través de los años, que hemos pensado que a lo mejor Jesús va a seguir tardando y la gente se empieza o se ha relajado y dejado de tener ese cuidado, tanto de ser un buen mayordomo y ser un mayordomo fiel, o sea, de cuidar, el de estar esperando que Jesús va a venir pronto. A lo mejor nos toca verlo, pero a lo mejor no. Pero lo que nosotros sí tenemos que estar haciendo, pues estar pendiente de cuidar nuestra vida, cuidar nuestra salvación y esperar que Él venga pronto por nosotros. Y habla sobre el tiempo, dice más adelante, ¿cómo no conocéis este tiempo? Y habla con que en los versículos 54 y 56 sabemos distinguir los tiempos, cuando va a llover, cuando va a hacer mucho calor, pero dice aquí en la versión 60, en el versículo 56, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Nosotros en nuestra forma de ver las cosas hemos ido viendo cómo Dios se va cumpliendo cada cosa que está escrita en su palabra. A veces pensamos, el Señor ya no tarda, el Señor ya no tarda. Pero hay quienes piensan, el Señor todavía tarda, a lo mejor va a tardar más tiempo. Y eso es algo que Dios no quiere, algo que Jesús, perdón, no quiere que nosotros tengamos en nuestra mente. Por eso lo dejó aquí escrito. Y es que debemos estar preparados siempre, esperando cuando Él venga. Y no pensar, ay, pues si tengo 10 minutos, ya escuché que el Señor va a venir, tengo 10 minutos, pues me voy a arrepentir y voy a pedirle al Señor perdón y voy a hacer todo esto. No vamos a tener ese tiempo para hacer. ¿Sí? Y por eso es que Jesús nos dice que tenemos que cuidar nuestra salvación y cuidar nuestra forma de vivir para que cuando Él venga no tengamos nada de qué ocultar ni arrepentirnos. Porque hace rato leíamos también que todas esas cosas que están ocultas en nuestro corazón van a ser expuestas y Dios lo sabe. Jesús bueno, Dios lo sabe en esa omnisciencia y Él sabe que pues todo lo que nosotros hacemos y que nosotros tenemos que estar con ese cuidado. Y por último dice, arréglate con tu adversario. Isaac pareciera que es otro tema, dice, ¿y por qué no juzguéis por vosotros mismos lo que es justo? En el versículo 57, cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Le digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Y en una forma legal podríamos pensar que sí, que es bueno podernos arreglarnos antes de que llegamos al juez, pero también en la forma espiritual es bueno también que podamos nosotros arreglarnos con el Señor y Él es el juez y que nos arrepintamos delante de Él para que cuando llegue el tiempo, que decía hace ratito que va a llegar un momento en el que Él va a venir por nosotros, por su iglesia, no tengamos que pagar, porque tenemos dos opciones, o pagamos con nuestra vida por la eternidad
en el lago o en el infierno, o pagamos con lo que Jesús hizo en la cruz, que Él fue el que pagó por nuestra salvación. Entonces, ahí es donde quizás tendremos también que considerar es arreglar nuestra relación con Él en cuestión de que si estamos haciendo algo mal, tenemos que ponernos de acuerdo con Él y pedir perdón. La verdad que este tema, híjole, es bien bueno. Para mí se me hace muy, muy importante, muy cierto. De verdad que si uno le cree a Dios, creo que ese es el tema correcto, porque, bueno, desgraciadamente a veces yo lo veo, ¿no? A veces digo, siendo cristianos, no vivimos conforme al mandato de Dios, desgraciadamente. Yo siempre digo, pueden conocer, puedes servirle a Dios en tu iglesia y todo, pero pues también Satanás lo hizo, ¿no? También obedecía, hacía cosas, creía, amaba a Dios y todo, pero pues el tener a veces vivir una doble vida y querer engañar al mundo, ¿no? También cuando a veces yo veo gente que no creen, o sea, no es cristiana, cree en Dios, no es cristiana y que vive conforme a lo que Dios pide. Desgraciadamente a veces así pasa. Y bueno, este capítulo también pues dices, bueno, ¿le crees a Dios o no le crees? ¿Cómo quieres vivir? Dios nos da todo más de lo que merecemos. Él nos da grandemente y lo que nos da de más es precisamente para eso, para compartir, para dar, para demostrar el amor de Dios, porque recordemos que Dios está con nosotros todos los días y que a Él no lo podemos engañar. Él va a estar siempre, o sea, podemos engañar al mundo, pero a Dios no. Entonces nosotros vamos a decidir dónde queremos ir, con quién, dónde queremos estar. A mí, bueno, este tema sí se me hizo muy fuerte, a lo mejor, fuerte porque aquí Dios es muy claro. Nos dice simplemente dónde quieres estar, con quién quieres estar. O sea, puede llegar alguien y decir, no, esta persona mago es una pecadora, mago hace esto, hace el otro y todo. Bueno, ¿qué corresponde hacer a los demás? Yo pido a lo mejor oren por mí y que Dios me limpie, que Dios trabaje en mí, porque pues yo soy una persona que tiene muchísimos errores y yo quiero entrar, quiero estar en la presencia del Señor. No quiero estar en el infierno, o sea, y yo quiero que el Señor me renueve cada día, que Dios haga de mí esa mujer como lo que Él quiere que seamos como mujeres, como varones, ¿no? Que Él nos vaya, cada día nos vaya, puliendo, cada día a ser mejores. Entonces, pues la verdad, este tema para mí no sé, me llegó mucho. Califiquemos para la eternidad y no para lo temporal. Sí. Cuando estaban hablando aquí de, pues, de la salvación, de cuando Jesús viene, y que usted estaba compartiéndole acá a Paz, a Lucero, que Jesús llega, Jesús tiene una venida que todos estamos esperando. Y como decía Dani, para muchos puede ser de que nunca va a venir, para otros así, pero ¿hasta cuándo? Y para aquellos de aquel entonces era en ese momento y todavía han pasado más de 2000 años y no ha llegado. Pero hay un detalle aquí. Jesús llega a tu vida el día que tú mueres. ¿Por qué? Porque ya no tienes más opciones. Preocúpate por ahora, mientras tienes vida, porque el día en que tú partes, no sabes con quién vas a partir. No lo tienes garantizado hasta que no partas. O sea, es importante cuidar. Por eso dice que cuida con temor la salvación. Tienes que cuidarlo con mucho temor. Pero además de eso, dice la Biblia que el reino de Dios es para valientes y para violentos, y solo los violentos los arrebatan. O sea, hay que estar todo el tiempo a la perspectiva. Hay siempre que estar preparado, listo, porque cuando tú partas, se te acabaron las opciones. En el capítulo 13 habla en la parábola de la higuera estéril y habla sobre una segunda oportunidad, pero como dice, cuando partamos con el Señor, ya no habrá una segunda oportunidad. Ahorita es cuando tenemos esa oportunidad. Hoy es cuando tenemos la oportunidad de poner las cosas delante del Señor. Pues si necesitamos arrepentirnos, hacerlo. Es importante recordar que somos salvos. Cuando creemos en aquel que dio su vida por nosotros, que es Jesucristo. Creemos, dice su palabra, que si nosotros creemos y confesamos,
seremos salvos, o hijos de Dios también. Muy bien, pues hasta aquí terminamos nuestro estudio.